Quizás si los cruzados hubiesen ganado esta batalla, la historia de las cruzadas sería completamente diferente. Bienvenidos a un nuevo video de Somos la Historia, soy Dominga y hoy te quiero hablar de una de las batallas más críticas, de uno de los momentos más críticos de toda la historia. Y me refiero a la batalla de los cuernos de Hattin en las cruzadas. Antes de eso, quiero contarte que en mi página web somoslahistoria.com podrás encontrar clases de historia online que puedes ver en cualquier momento y en la comodidad de tu casa a un precio increíble. No esperes más para meterte a somoslahistoria.com y alucinar con la maravilla de la historia. En el corazón de Galilea, bajo el sol abrasador del verano, se libró una de las batallas más decisivas y trágicas de las cruzadas, la batalla de Hattin. En esta ocasión no voy a explicar cómo fue que los cristianos llegaron a conformar reinos en el Levante, pero te sugiero que revises este videíto que hice hace un tiempo en el que explico por qué los cristianos europeos decidieron llevar a cabo una serie de campañas militares en esta zona. El punto es que los cristianos habían establecido 4 estados cruzados: el condado de Edesa, el principado de Antioquía, el condado de Trípoli y el más importante, el reino de Jerusalén. El reino de Jerusalén era reino y no condado o principado, porque ahí se encontraba la ciudad más importante para los cristianos, Jerusalén, el lugar donde había muerto Jesús y desde el cual los cristianos creían que había resucitado. Luego de establecer estos estados, los cruzados habían dado cuenta muy rápidamente que una cosa era crear estos estados y otra cosa era mantenerlos en el tiempo. La protección de estos estados era muy difícil. Los musulmanes seguían intentando recuperar estos territorios con justa razón y muchos de estos estados cristianos no contaban con una buena organización militar. Para solucionar estos problemas que se había fundado la Orden de los Pobres Caballeros del Templo de Salomón, o templarios, para proteger Jerusalén y a los peregrinos que llegaran a aquellas tierras. Los templarios en poco tiempo se convirtieron en una fuerza militar altamente organizada de monjes, soldados que no dudaban en dar su vida para lograrlo. Una cosa interesante de esta orden, que fue la primera orden militar de la historia, es que no respondían a ningún rey o a ningún obispo local, sino que obedecían a su gran maestre y en última instancia solo obedecían al Papa. Esto después les traería toda una serie de problemas, y aquí les traigo un spoiler porque los templarios terminaron muriendo en la hoguera. Pero esa es una historia para otro día. Las cosas para los cruzados se volvieron aún más difíciles cuando este personaje entró en escena, que es Saladino o Salahaddin. Fue el que unificó a los poderes políticos musulmanes que rodeaban los reinos cristianos y se convirtió en el primer sultán de Egipto y de Siria. O sea, gracias a él, los musulmanes se unificaron bajo una sola autoridad alrededor de estos estados cristianos. Y eso los convertía en un enemigo aún más poderoso para los cristianos. Volvamos a la batalla de Hattin, que fue el resultado de una serie de malas decisiones muy evitables. Todo comenzó con una provocación. Años antes, Saladino y los cristianos de Jerusalén habían pactado una tregua, pero era una tregua bastante débil. Y obviamente alguien tenía que romper ese equilibrio tan precario. El que lo hizo fue este señor Franco, que era particularmente imprudente y amante de la guerra, Reinald de Chatillon o Reinaldo de Chatillon, quien rompió este acuerdo al atacar unas caravanas musulmanas sin ninguna provocación previa. Esto desencadenó que Saladino jurara vengarse de esta situación, juró que haría pagar a Reinald de Chatillon y a todo el reino de Jerusalén, y Saladino era un hombre de palabra. El 2 de julio de 1187, Saladino sitió la ciudad de Tiberíades, sabiendo que esto obligaría a los cristianos a salir de Jerusalén a enfrentar a su ejército. En Jerusalén rápidamente se encendieron las alarmas, se llamó un consejo para discutir qué hacer y aquí se formaron 2 bandos. Se reunieron los hombres más importantes. Estaba, por supuesto, el rey de Jerusalén, Guy de Lusignan, y él estaba reticente a entrar en combate directo con Saladino. Sabía que probablemente perderían frente al enorme ejército del sultán y no quería dejar a la ciudad de Jerusalén desprotegida. En este consejo también estaba el gran maestre de la Orden del Temple, Gerard de Ridford, y él sabía que las fuerzas cristianas no eran suficientes contra el ejército de Saladino, pero aún así quería luchar.
Quizás había algo de fanatismo religioso, un afán de heroísmo o de participar de las grandes gestas de los cruzados. ¿Quién sabe? El gran maestre presionó al rey para que aceptara enfrentarse a Saladino y así poder ir a luchar junto a sus caballeros templarios. En el consejo también estaba Raimundo III de Trípoli, quien era más cauto y aconsejaba no enfrentarse directamente. Pero el gran maestre le tenía mala, como decimos en Chile, lo consideraba un traidor, así que el rey se encontró en una encrucijada. Tenía que ser prudente, actuar de forma cauta y evitar enfrentarse con Saladino, siguiendo los consejos de Raimundo de Trípoli, al que algunos acusaban de traidor, o tomaba la opción de llevar a todas sus fuerzas militares, malas órdenes militares, dejar a Jerusalén completamente desprotegida y marchar en pleno verano para enfrentarse a un ejército que lo superaba en número. Probablemente ya lo adivinaste, pero el rey Guy de Lusignan cedió frente a la presión del gran maestre de la Orden del Temple, optó por la segunda opción y este fue un error fatal. En la mañana del 3 de julio de 1187, el enorme ejército cristiano se puso en marcha rumbo al norte, hacia Tiberíades. Nunca se había visto un ejército cruzado igual. Había 1.200 caballeros, miles de soldados de infantería. Por supuesto, también iban los caballeros templarios, que iban a la retaguardia, iban también los hospitalarios. Y el ejército llevaba también una reliquia de la Vera Cruz para que los protegiera. Para mala suerte de los cristianos, ese fue un verano particularmente caluroso. Imagínense a los hombres marchando a pleno sol a través del desierto. Dependían de ir encontrando manantiales de agua a lo largo del camino para sobrevivir, que muchas veces ni siquiera era suficiente para saciar la sed de todos los hombres, de todos los caballos, de todos los animales de carga. Saladino se había organizado con anticipación y había mandado sellar los pozos que hubiera en el camino. Así que, además de intentar matarlos de sed, el sultán ordenó que el ejército cruzado fuera hostigado constantemente con lluvias de flechas desde las colinas cercanas. Pasó el día y el ejército cristiano tuvo que acampar en la mitad del desierto sin haber encontrado agua, sin poder descansar, porque además sus enemigos gritaron gritos de victoria y de guerra durante toda la noche para que no pudieran dormir. A la mañana siguiente, el 4 de julio de 1187, los cruzados apenas podían continuar. Estaban sedientos, deshidratados, enfermos, exhaustos. Aún así, intentaron avanzar hasta los cuernos de Hattin, que son unas colinas. Saladino, de forma bastante inteligente, pero también cruel, mandó a prender fuego a los matorrales secos del camino, y esto hizo que el humo envolviera al ejército, que ya estaba con sed, con las gargantas secas y con el sol sobre sus cabezas. Y en aquel momento, entre el polvo, el humo, el sol, comenzó a caer una lluvia de flechas sobre los cruzados. Miles de soldados murieron, cayeron sin poder defenderse, y algunos luego dijeron que esta era como una visión del infierno. Por supuesto que la unidad del ejército cruzado se rompió muy rápidamente y no podían hacer frente al ataque. Para intentar contraatacar, se reunieron 4 de los soldados más experimentados del ejército: Terricus, el senescal del rey, Raimundo de Trípoli, Reinaldo de Sidón y Balián de Ibelín, que fue representado por Orlando Bloom en la película El Reino de los Cielos. Y juntos cabalgaron y cargaron contra el ejército de Saladino, pero estos, en vez de enfrentarlos, se abrieron paso, los dejaron pasar y luego cerraron filas. Y así, estos 4 soldados, líderes cruzados y soldados experimentados, quedaron separados del resto del ejército sin poder ayudarlos. En eso, el rey Guy de Lusignan y un grupo de caballeros subieron a los cuernos de Hattin. En la cima habían unas ruinas de la edad de bronce y de la edad de hierro que les podía servir para protegerse. Ahí armaron la tienda del rey y guardaron el cofre con el trozo de la Veracruz. Las fuerzas de Saladino, por supuesto, no tardaron en intentar derrotarlos, y tras algunos intentos, finalmente la tienda fue abatida, el rey y la Veracruz fueron capturados. Se dice que los huesos de los muertos de la batalla se amontonaron en pilas enormes que se podían ver incluso años después de aquella masacre. Los que sobrevivieron a la batalla de los cuernos de Hattin fueron hechos prisioneros y esclavos, y fue tal la cantidad de soldados vendidos como esclavos que el precio de los esclavos en la ciudad de Damasco se desplomó por el exceso de oferta.
Gerard de Rochefort, el gran maestre de los templarios, y cientos de soldados templarios y hospitalarios fueron capturados y Saladino ordenó que fueran decapitados uno a uno por ser considerados enemigos peligrosos para él. El rey Guy de Lusignan y Reinaldo de Chatillon fueron llevados frente a Saladino y Reinaldo, quien era el que había provocado todo esto al violar la tregua y atacar las caravanas, fue ejecutado directamente por Saladino. Saladino quería decapitarlo, pero erró y le cortó el brazo, entonces después él tuvo que ser rematado afuera de la tienda de Saladino, un episodio bastante sangriento, mientras que el rey de Jerusalén estuvo prisionero un tiempo, pero finalmente fue liberado, pero tras pagar una suma exorbitante por su rescate. La derrota en los Cuernos de Hattin no fue solo una derrota militar, fue un desastre espiritual porque también se perdió la reliquia de la Veracruz y fue el principio del fin para el reino de Jerusalén. Desde ese momento nada volvería a ser igual. La gloria de los templarios, el poder de los cruzados y el sueño de un reino cristiano en Oriente había comenzado a desmoronarse ahí, entre el humo, la tierra, la arena, el sol del verano, en los Cuernos de Hattin. Con el ejército cruzado devastado, ya no quedaban fuerzas militares suficientes para proteger Jerusalén, pero la caída de Jerusalén es una historia para otra ocasión. Este fue uno de los grandes errores que cambiaron la historia. Si quieres aprender sobre otros errores y horrores de la historia, no te puedes perder la clase online que daré el 24 de julio a las 20 horas en horario de Chile. Como quiero que todos puedan disfrutar de la historia, solo por esta vez la clase va a estar a tan solo 2.000 pesos chilenos. Así que no hay excusas para no inscribirse. Te dejo el link en la descripción para que puedas sumarte a esta experiencia. Si te gustó este video, ponle like y suscríbete para no perderte ningún videito de Somos la Historia. Y recuerda ingresar a somoslahistoria.com para acceder a los cursos online que puedes ver desde cualquier parte del mundo en la comodidad de tu casa. Y también podrás encontrar otros productos históricos como estos stickers medievales tan simpáticos, grotescos, absurdos, para que puedas medievalizar tu computador, cuaderno, celular o cartas de amor. ¡Nos vemos!